Continuamos en su noticiero comunitario de la red Corape y a esta hora de la mañana compartiremos un diálogo de nuestra compañera Camila Villasís con el economista Víctor Hugo Albán sobre el decreto ley que establece la aprobación de la nueva reforma tributaria y el cual ya fue enviado a la Corte Constitucional para su pronunciamiento. El ministro de Economía, Pablo Rosemena, señaló que en este decreto se replica la ley que había sido enviada a la Asamblea Nacional días atrás. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso señaló en un tuit: firmé el decreto ley para el fortalecimiento de la economía familiar con el que bajamos los impuestos a las familias, a los negocios populares, a los taxistas y artesanos. Ahora la Corte Constitucional debe emitir su dictamen para que entre en vigencia. La propuesta de ley incluye, en el caso del impuesto a la renta, fórmulas para establecer el monto máximo de la rebaja de este impuesto a la que tienen derecho las personas naturales según sus gastos personales. También crea un impuesto único del 15% para plataformas de apuestas deportivas en línea y grava con el impuesto a valor agregado IVA a los espectáculos públicos. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para que nos cuente más detalles de este decreto. Camila, te escuchamos. Corape informa. Del economista Víctor Hugo Albán, con quien vamos a dialogar sobre de qué trata este decreto 742 firmado el pasado miércoles 17 de mayo por el presidente Guillermo Lasso. Este decreto fue firmado tras la firma también del decreto 741, en donde se decidió disolver la Asamblea Nacional. El decreto 742 es la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, que ya fue enviado a la Corte Constitucional para su aprobación. Vamos a conversar un poco más de qué trata este decreto, que busca también la reducción del impuesto a la renta. También habla sobre el IVA, sobre el RIMPE. Damos la bienvenida al economista Víctor Hugo para que nos explique un poco más de este decreto, para que nuestro público conozca. Cuéntenos, economista, ¿de qué trata este decreto específicamente? Buenos días, un gusto, un saludo cordial a quienes me miran esta mañana y sobre todo a quienes me escuchan. Es muy importante que la comunidad, a través de ustedes, de la prensa, de esta prestigiosa prensa, de este medio de comunicación tan importante, que llega a nivel de ámbito nacional, conozca la ley esta Lefam, el decreto 742. Es una réplica que lo dio el presidente de la República el 17 de mayo del 2023, contrarrestando la reforma tributaria a la Ley de Desarrollo Económico, por medio de la cual incrementó el impuesto a la renta en un 42% a la clase media y afectó directamente, digamos, a quienes llevó al poder, ¿no? Después de que el presidente de la República fue a una notaría en Guayaquil y bajo juramento dijo que no iba a incrementar impuestos en el 2021, en noviembre del 2021, digamos, fustigó a la clase media, creándole un impuesto, digamos, bastante significativo a la renta. Subió el impuesto a la renta a quienes tienen, digamos, una remuneración fija, a profesionales que van desde un profesor que estaba ganando $1,800 hasta un profesional médico, un periodista, que está en el rango hasta $3,200. Entonces, de hecho, pues, somos gente de clase media. Esto, digamos, le perjudicó enormemente, mal asesorado el presidente con toda seguridad, perjudicó enormemente al presidente de la República. Él estaba con una aceptación del 41.7%, bajó increíblemente al 14.7%, el nivel, casi uno de los niveles más bajos que ha tenido el presidente de la República. Y todo el 2022 pasó sin respaldo ya, ningún tipo de respaldo, digamos, no podía hacer nada. De esto se aprovechó, de esta coyuntura se aprovechó totalmente la Asamblea Nacional para hacer lo que hizo, ¿no? Y le fustigó sin aprobar absolutamente ninguna ley, ningún decreto, ningún proyecto de decreto, y obviamente este Lefam, que es la Ley de Fortalecimiento Económico Familiar y Negocios, está dirigido, digamos, a las familias, pero aquí hay que aclarar a la comunidad. No es que entre en vigencia inmediatamente una vez que la Corte Constitucional lo apruebe. Esto tiene vigencia a partir de enero del 2024. Esto es importante que conozca la gente, ¿no? No obstante, la réplica, digamos, o la contraparte, que el señor ministro de Finanzas dijo que
va a poner un impuesto de 12% a los espectáculos públicos. Igualmente, pues hay un impuesto a todo lo que es la parte de pronósticos deportivos. Se crea un impuesto a la renta. Son los dos, digamos, impuestos que se crean. Esos entran en vigencia una vez que la Corte autorice al presidente de la República, entren en vigencia. Esto es importante que la comunidad conozca porque el presidente ha salido enfáticamente a decir que está ayudando directamente a toda la comunidad, que 400,000 familias se van a beneficiar. Lo digo porque salió a decir en la televisión y todos escuchamos, quienes me están escuchando, sabían que dijo que casi 490,000 familias se benefician. Bueno, no sé de dónde se le den estas estadísticas al señor presidente, lo que sí es verdad que a partir de enero van a beneficiarse más o menos unas 250,000 familias de este beneficio, pero es a partir de enero del 2024. Es decir, el presidente de la República posiblemente ya no sea presidente, ya entregue a quien quiera, o si la gente cree que está haciendo una buena gestión y le ratifica a él, porque sé que se va a postular nuevamente, está dentro de los 12 candidatos que están este rato ya figurando como posibles presidentes de la República por los 2 años que quedarían. Pero, y yendo a la pregunta suya, es digamos, una ley que va a beneficiar directamente, puesto que la base de la tabla de impuesto a la renta vuelve a 14,390, no a 15,400 como era antes, pero es bueno, porque ahí está incluido lo que era salud, alimentación, vivienda, etcétera, ¿no es cierto? Y vuelven a hacer los mismos descuentos de antes aplicando la tabla, con un adicional que ahora se somete, porque tiene que saber la comunidad, no volvió totalmente a lo que era antes. Este rato, esta ley se ha conformado una tabla que es de acuerdo al número de cargas familiares. Tiene un descuento quien tiene una carga familiar, 2, 3 y hasta 5 cargas familiares. Entonces, claro, está supeditado a una serie de inconvenientes que de todas maneras van a fastidiar de una o de otra manera al contribuyente. Claro, el señor director general de rentas dice que ha logrado que se suba de 14,000 a 16,000 millones y que estima que para diciembre de este año esté en 18,000 millones la recaudación de impuesto a la renta. Yo creo que es muy bueno para el país, muy malo para la clase media, que es la más afectada, y obviamente pues dentro del contexto del sector productivo no ha habido inversión, y eso es uno de los grandes problemas que tiene el país, que no hay inversión por la inseguridad jurídica, por la inseguridad política y sobre todo por la inseguridad que tenemos todos los ecuatorianos y que todos hablamos de eso, ¿no? Los actuales, digamos, candidatos, todos hablan de seguridad. Y obviamente es un asunto bastante delicado que no sé qué ha pasado, ¿no? Ahora, usted me decía que hablemos un poquito del contexto económico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Comencemos desde lo más elemental, que es el presupuesto general del Estado. Es herramienta principal, ¿no es cierto? Tenemos nosotros un déficit dicho por el señor ministro de Finanzas que inició el presente ejercicio fiscal con 2.500 millones de déficit. Este rato tenemos un déficit proyectado de alrededor de 6.000 millones de dólares. Por suerte, con la muerte cruzada, se reabrieron las puertas del Fondo Monetario Internacional y de la banca de desarrollo del BID, BIRCAB, etcétera, ¿no es cierto?, que van a ayudar de alguna manera a solucionar el problema del déficit fiscal, pero solo de gasto corriente o gasto permanente. O sea, no va a dejar de pagarse sueldos a la burocracia, a la policía, a Fuerzas Armadas, etcétera, que estaban muy preocupados. Recordemos que hace aproximadamente unas 3 semanas salieron a decir voceros del gobierno de que es el único gobierno que ha dado, digamos, ha hecho un pago al Seguro Social de 280 millones, pero no dijeron que en esa misma semana el señor Rosemena le quitó 1.500 millones de dólares al Seguro Social, poniéndole bonos a largo plazo y a bajas tasas de interés.
¿A quién perjudica? A los afiliados, a los jubilados, al sector salud, etcétera, ¿no es cierto? Pero eso deben saber la comunidad, que no todo lo que dice el gobierno está ceñido, digamos, no a circunstancias y verdades, sino que anuncian lo que les conviene. Pero, por ejemplo, estos 1.500 millones que retiraron del Seguro Social, nadie dice nada. Ahora, con la muerte cruzada, se estima que el señor presidente de la República está facultado a emitir leyes económico urgentes. Dentro de eso tenemos nosotros, digamos, la ampliación de zonas francas. ¿Qué es una zona franca? La zona franca es un sitio geográfico que normalmente está en los puertos o en las fronteras, ¿no? Ya sea en la provincia del Carchi, en la provincia del Oro, o digamos en Tulcán o en Huaquilla, en alguna parte de estas, donde se puede hacer negociaciones de todo lo que son servicios públicos, servicios privados y sobre todo comerciales, en donde no entra la aduana, para nada entra la aduana, porque usted habla de aduana y habla de corrupción, ¿no es cierto? Por eso el cambio que le hizo este rato el presidente de la República, puso una persona que estaba dirigiendo bien a uno de los digamos, del club de amigos de él. Ya le puso a un señor de la costa como director de aduanas, ¿no? Él sabrá por qué hace eso, pero está corriendo riesgos, ¿no es cierto? Porque la gente está viendo las actitudes del presidente con la muerte cruzada, que optó, haciendo un paréntesis al análisis, la gente estuvo contenta por el gran desprestigio que tenía la Asamblea, ¿no? La Asamblea tenía una calificación de 3 sobre 100, ¿no? O sea, era totalmente desprestigiada y lo vio con buenos ojos, que realmente se vaya la muerte cruzada y sea bueno para el momento que vive el país. Hablaba de las zonas francas, es un buen augurio porque va a incrementarse, digamos, totalmente todo lo que es comercio internacional. Vamos a mejorar balanza de pagos, balanza comercial, vamos a traer inversiones, que es un asunto importante. Hay muchas ambiciones, ¿no? José Julio Prado, ministro de Industria, decía que va a haber 30.000 millones. Si en 2 años no ha habido 1.000 millones, dudo que haya 30.000 millones en 4 o 5 meses. Pero sin embargo, pues con la ley de inversiones, ojalá haya el 10%, ¿no es cierto?, de los 30.000 millones para que haya un aliviamiento en lo que es el sector productivo a través de la inversión privada, que es la que genera, digamos, de todas maneras, genera, digamos, empleo. Esa es la prevista ley de inversiones. Hablaba dentro de esta ley la promoción de las alianzas público-privadas, es decir, que se invierta, sobre todo en un sector que es muy importante y que está venido muy a menos, que es el sector petrolero. Recordemos que comenzó este gobierno con 500.000 barriles de petróleo al día, hoy está en 250.000 por circunstancias climáticas, porque se tomaron los señores indígenas, los pozos, el señor Isa reventó un pozo, pasó horrores, ¿no? El señor Isa es enemigo de los ecuatorianos, de eso tenemos que estar conscientes. La misma clase indigenada escuchaba a Nina Pacari y dijo, no por un tipo que nos está haciendo quedar mal, todos somos malos. Eso fue un programa de televisión y me alegró saber que gente importante de ese sector como es Nina Pacari no le reconozca al señor Risa, que está haciendo mucho daño al país, ¿no? Hay un asunto que nos digamos, nos preocupa, ¿no? Que es la reforma a las leyes laborales, los cambios laborales. ¿Cómo puede el presidente mandar esta reforma laboral si solamente puede mandar decretos de materia económica urgente? Requiere figurar como la creación de oportunidades, la ley de creación de oportunidades. Hemos conversado con el señor ministro de Trabajo y le están queriendo dar la figura de que se puede crear cargos a partir de las reformas, digamos, ahorita tiene una serie de prebendas a los trabajadores, ¿no? Como por ejemplo el 3% de jubilación patronal, que es, digamos, un absurdo, ¿no? Porque solo en el Ecuador existe este tipo de prebendas, digamos, de los trabajadores,
cuando al doctor Carlos Julio Rosemena se le preguntó, ¿por qué pidió eso? Vean, dijo, abro comillas, estaba en un grado de alcohólico, de grado alcohólico yo, que no sabía mi nombre. Propuse eso. Si ahora todos los demás me aceptaron, es problema de los demás. No, yo conversé con él, porque a nivel de reclamo, ¿no? Porque nos aceptaba conversar como economistas. Entonces, claro, imagínese que nos legislaba una persona alcohólica y que propuso en su grado de alcoholismo el más alto, tal vez en todos los tiempos, y le fregó al país, porque es una traba para la inversión, una traba para el desarrollo económico, esto de digamos, del 3% de jubilación patronal, que parecería ser poco, ¿no? Pero con las reformas que entiendo que va a darse seguro, que es una de las cosas que está dentro de la reforma laboral, a través de la ley de creación de oportunidades, sería bueno, ¿no? Otro tramo es, digamos, mejorar el control del mercado de valores. Aquí no tenemos mercado de valores. Fíjese que, por ejemplo, nos comparemos con Estados Unidos, que somos un pueblito de Estados Unidos por nuestro tamaño geográfico, pero tenemos mucha potencia de producción. Digamos, analistas internacionales económicas dicen que en nuestro país solamente con el turismo y con el petróleo, todos los ecuatorianos deberíamos tener un nivel de vida sobre 8, es decir, muy bueno, bueno y muy bueno. Y usted ve cómo estamos, ¿no? Que hay un nivel alto de pobreza, que también vamos a hablar de eso, porque inclusive hay pauperismo, ¿no? Sí, me quería preguntar algo. También hablábamos de que este decreto 742 enviado por el presidente de la República afectaría a la clase media especialmente. ¿Por qué se dice esto tomando en cuenta que, por ejemplo, va a haber una reducción al impuesto a la renta? Pero por otro lado, va a clavar un impuesto del IVA a los espectáculos públicos, ¿no es cierto? ¿A quién no le gusta el fútbol? ¿A quién de nosotros, no es cierto? ¿A quién no nos gusta? Eso por un lado. No, y que le claven el 12% del IVA va a molestar, ¿no es cierto? ¿Qué rango tiene usted del costo de la entrada al fútbol? Que va de 3 a 12, 15 dólares, ¿no es cierto? Dependiendo del partido, dependiendo bueno, de muchos factores sociales que se vinculan a la parte económica. Entonces sí va a afectar, pero a los que más va a afectar es, digamos, al pequeño principiante que está haciendo teatro, que trae, digamos, cierto tipo de espectáculos que son sanos para distraer a la gente, en la Casa de la Cultura, en el Teatro Casa de la Cultura, en el Teatro San Gabriel, bueno, en diferentes partes en donde se puede ir a distraer sanamente. Esto va a causar malestar, ¿no es cierto? ¿Y a quién afecta? A la clase media, ¿no es cierto? ¿Quién va al fútbol? A la general. La clase media que vamos allá, ¿no es cierto? Porque el que tiene mucha plata va a palco, a tribuna, qué sé yo, a sitios especiales, pero al pobre que es clase media, que va a gritar por su partido, a ese le está afectando, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, va a tratar de alivianar a partir de enero del 2024 a través del decreto 742. Ahora, nosotros aspiramos y hemos puesto una comunicación a la Corte Constitucional que nos escuchen, ¿no es cierto?, a los economistas, que no somos políticos, que tenemos nosotros la solvencia para decir somos técnicos y podemos sugerir, ¿no es cierto?, porque la Corte puede pedir modificaciones. No es que niega o aprueba, puede pedir, señor presidente, por favor, modifíqueme esto. Entonces, claro, a través de diferentes contactos, como una comunicación, nos hemos puesto a las órdenes sin costo, ¿no? Como hemos ido a la asamblea sin costo, es decir, nos piden nuestro criterio sin ningún costo y lo debemos hacer en función social, en función del país, porque no se puede que a una persona se le ocurra decir, vamos a poner impuesto a renta a todos los espectáculos públicos, es malo, ¿no es cierto? Bueno, el otro lado es que va a poner, digamos, impuesto a la renta, digamos, a todo lo que es pronósticos deportivos. Bueno, que quiera apostar, tal vez que pague, ¿no? Pero esto de los espectáculos públicos sí va a molestar sobre todo a la parte que es más vulnerable, que es
la clase media, ¿no? La clase sándwich, a la que va del rango de un sueldo básico de 450, que subsiste, porque Dios es grande, hasta el médico que gana 3.200, el abogado, el periodista, el profesor universitario, ¿no es cierto?, que ya fue afectado con el impuesto a la renta, que no va a descontarse este año, que va a pagar este año y que entra en vigencia a partir de enero del 2024. Muchísimas gracias, economista. Hemos conversado con el economista Víctor Hugo Albán sobre este decreto 742 firmado por el presidente Guillermo Lasso el pasado miércoles 17 de mayo. Como ya mencionó el economista, este decreto, en caso de que la Corte Constitucional aprobara este decreto, entraría en vigencia desde enero del 2024. Este decreto también habla sobre el impuesto a la renta, el 12% para los espectáculos públicos, lo que, como mencionó el economista, perjudicaría a la clase media. De igual forma, comentamos sobre la situación económica del país tras la muerte cruzada, en donde el riesgo país fue un valor que aumentó. Sin embargo, él mencionó que es un valor momentáneo hasta que se pueda elegir a las nuevas autoridades del país. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana, desde el despacho del economista Víctor Hugo Albán. Regresamos contigo, Elvi Estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Camila, por ese reporte. Y escuchábamos al economista Víctor Hugo Albán, quien hacía un análisis al decreto 742, que establece la aprobación de la nueva reforma tributaria, el cual ya fue enviado a la Corte Constitucional para su pronunciamiento. Albán fue claro en señalar que si la Corte lo aprueba, el decreto entraría en vigencia en enero de 2024. Esta ley va a beneficiar directamente, dijo el experto, quien también aseguró que afectará a la clase media del país. Esta propuesta de ley enviada por el gobierno incluye, en el caso del impuesto a la renta, fórmulas para establecer el monto máximo de la rebaja de este impuesto a la que tienen derechos las personas naturales según sus gastos personales. También crea un impuesto único del 15% para plataformas de apuestas deportivas en línea y grava con el impuesto al valor agregado IVA a los espectáculos públicos. Con respecto al régimen simplificado para emprendedores, negocios populares RIMPE, se reduce el impuesto y se lo hace más progresivo para los negocios populares. Esto lo dictaminó la Corte Constitucional en octubre del año 2022. El economista Albán también habló de la falta de inversión económica en el país y también se refirió sobre el déficit fiscal.